Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperemos estén teniendo un buen día. Siéntanse en la completa libertad de preguntarnos acerca de cualquier tema. Nosotros trataremos de responder sus dudas. ¿Aló? Buenas tardes. Tengo una pregunta y estoy segura que muchas personas la tienen igualmente. Quería saber si es que podrían explicarnos a nosotros, sus oyentes, cómo se originó el agua en nuestro planeta, ya que este es un tema sobre el que existen muchísimas respuestas. ¿Pueden aclararnos las dudas? Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. En breve responderemos todas sus preguntas. Unidad Educativa San Luis Gonzaga. Un podcast de divulgación científica con Micaela Bonilla, Emilio Paredes y Dylan Rocha. ¿Cuántas preguntas nos pueden surgir solamente observando la naturaleza? ¿De dónde provino el agua en la Tierra? Estas son las preguntas que yo y mis compañeros discutiremos en este podcast. Aunque desde hace siglos, el hombre se pregunta por el origen de la vida en la Tierra y con ello por el origen del agua. Lo cierto es que son pocos los datos que se conocen a ciencia cierta sobre cómo el líquido elemento, esencial para la vida, ha llegado a nuestro planeta. ¿Vino procedente desde el espacio exterior? ¿Ha surgido aquí mismo como producto de diferentes reacciones químicas? El origen del agua es algo incierto y desconocido. El origen del agua en la Tierra es un tema en el que existe mucha controversia y hay investigación espacial acerca de este tema. Esto es debido a que el agua es la característica más llamativa de nuestro planeta. El 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua, y el agua dulce apenas representa el 3%. No existe actualmente ninguna teoría que resuelva este misterio de una manera incontestable, pero según avanzan los años, al menos sí se van descartando algunas ideas del pasado, las cuales, gracias a los avances de la ciencia, se saben ahora falsas. Como suele suceder con los temas científicos aún no completamente aclarados, suelen barajarse varias hipótesis, frecuentemente conflictivos. La hipótesis que se mantiene por algunas personas es que la Tierra nació húmeda, es decir, con el agua que hoy vemos en mares y océanos, e incluso con la subterránea que no vemos, hubo contribución bastante importante de origen terrestre por enfriamiento de la Tierra primordial, que nos dio origen al agua y a la atmósfera. Durante mucho tiempo se ha pensado que nuestra atmósfera se originó a partir de un proceso de desgasificación de una Tierra primigenia muy caliente y que posteriormente, según fue enfriándose el planeta, el vapor de agua se condensó y precipitó en un enorme diluvio que formó la primera hidrosfera. Se ha especulado mucho sobre si la primera atmósfera pudo escaparse al espacio debido a las altas temperaturas reinantes, o bien a un viento solar más intenso que en la actualidad, o las características del planeta, de menor tamaño y gravedad, en los episodios iniciales de su formación. En cualquier caso, posteriormente, gracias al vulcanismo, se originaría la atmósfera actual, que sería, según esta hipótesis, de segunda o tercera generación. Sin embargo, actualmente se piensa que la gran cantidad de agua terrestre no puede ser explicada únicamente con las aportaciones del interior del propio planeta. Y en los últimos años han cobrado mucha fuerza las ideas que sugieren un protagonismo extraterrestre. En concreto, que el agua terrestre debe proceder de las regiones exteriores del sistema solar. Otra hipótesis que se defiende, y es la más aceptada por casi todos los geólogos, los cuales son los científicos que se dedican al estudio de la estructura interna y externa del planeta, es que nuestro planeta adquirió el agua gracias a un bombardeo de asteroides y de cometas que se produjo hace cientos de millones de años atrás la formación de la Tierra. Dichos asteroides contenían varios elementos volátiles como el hidrógeno, el nitrógeno o el carbón. Incluso la primera materia orgánica llegó hasta aquí desde el exterior. Aportados por cometas y una clase de meteoritos de origen muy antiguo, las condritas carbonáceas. Estos son meteoritos no metálicos que no han sufrido procesos de cambio. Ambas clases de objetos se formaron más allá de la órbita de Júpiter y posteriormente migraron hacia el interior del sistema solar.
Por supuesto, determinar con exactitud de dónde proceden estos elementos esenciales significa ser capaces de comprender cómo llegó el agua y la vida hasta la Tierra. Ahora, un grupo de investigadores del Instituto Carnegie de Washington acaba de publicar en Science un artículo según el cual el agua que hay en nuestro planeta no es la misma que se distribuyó en forma de hielo por todo el sistema solar en los tiempos de su formación, sino que llegó mucho después. Y no a bordo de lejanos cometas procedentes de los confines del sistema solar, sino de mucho más cerca, del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Evidencia que puede respaldar esta teoría es que probablemente este haya sido el mismo proceso que dio origen al agua que se encuentra congelada en la Luna. Obviamente pudieron ser otras las causantes, pero esta es la más aceptada, debido a que los grandes y característicos cráteres de la Luna pueden explicar el agua con esta hipótesis. Pues eso es bastante acertado, ya que existe la posibilidad de que una gran cantidad de agua helada se haya repartido por todo el sistema solar primitivo. Pero este hielo nunca formó parte de los materiales que se agregaron para formar la Tierra. Este hielo primitivo puede encontrarse hoy en día objetos como cometas o las ya citadas condritas carbonáceas. Pero su análisis demuestra, según los investigadores, que los dos tipos de objetos no nacieron más allá de la órbita de Júpiter, como se creía, sino en dos zonas muy alejadas. Los cometas se formaron en las regiones externas del sistema solar. Las condritas carbonáceas lo hicieron mucho más cerca. Se ha logrado establecer esta diferencia calculando la proporción de deuterio, el cual no es nada más que un isótopo del hidrógeno contenido por el agua helada de 85 condritas carbonáceas. Cuanto más lejos del Sol se ha formado un objeto, más deuterio contiene. Y si los cometas y las condritas carbonáceas se formaron en el mismo lugar, su hielo debería contener la misma o parecida cantidad de deuterio. Pero no es así. El hielo de los meteoritos analizados contiene mucho menos deuterio que en los de los cometas, lo cual sugiere que estos últimos se formaron mucho más lejos del Sol. Un resultado que además contradice los métodos más aceptados sobre la forma en que el sistema solar adquirió su arquitectura actual. Para muchos investigadores, el contenido del deuterio de las condritas carbonáceas indica que estos meteoritos debieron formarse mucho más cerca del Sol que los cometas. En concreto, en el cinturón de asteroides, el gran anillo de rocas que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter, y es de ahí, sugiere el estudio, de donde procede precisamente el agua de la Tierra. Ahora, y si ninguna de estas hipótesis es correcta, puesto que recientemente se ha propuesto una teoría más sobre el origen del agua en nuestro planeta. Esta explica que el agua se originó gracias al planeta Júpiter, una nueva teoría desarrollada gracias a potentes simulaciones de la formación del sistema solar por ordenador, viene a evitar este escollo al sugerir que el agua terrestre no proviene de los asteroides del cinturón, sino de cuerpos mucho más alejados, localizados a una distancia similar a la de Plutón o más allá. Las órbitas de estos cuerpos fueron modificados por el planeta Júpiter y por su hermano menor, Saturno, en el proceso de su formación y de su migración, desde el punto de su nacimiento hasta la órbita que se ocupa actualmente. Así pues, los avances actualmente no permiten descartar ninguna de las dos hipótesis que pretenden explicar el origen del agua en la Tierra. Sin embargo, que sea una u otra la más cercana a la realidad es fundamental para estimar la probabilidad de que exoplanetas similares a la Tierra contengan agua y por tanto puedan albergar vida. Si la Tierra nació con el agua que contiene hoy, es de esperar que lo mismo suceda en otros sistemas planetarios. Si al contrario, es necesario que se formen planetas gigantes en órbitas similares, donde lo ha hecho Júpiter, para conseguir que cuerpos helados lejanos puedan colisionar con los planetas interiores y dejarles su agua. La probabilidad de que esto suceda en otros sistemas planetarios es mucho menor. Existe otra teoría que mantiene que el agua se originó gracias a explosiones volcánicas. La teoría volcánica plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra por reacciones a altas temperaturas, a 800 grados Kelvin o 527 grados centígrados, entre átomos de hidrógeno y oxígeno.
Las moléculas formadas por esta reacción fueron expelidas a la superficie terrestre en forma de vapor. Algo de este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva, y otra parte se enfrió y condensó para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre. Este proceso tomó millones de años, pero las evidencias experimentales que se tienen actualmente plantean que el agua que está presente en la Tierra, cuando menos desde hace unos 3.800 millones de años. La Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años por la conglomeración de partículas sólidas, la desintegración de las especies radiactivas o la conversión en calor de la energía cinética y potencial del polvo que formó al planeta. Elevó la temperatura hasta formar un núcleo líquido de metales que se enfrió liberando por medio del vulcanismo. Una vez que se originaron los primeros protocontinentes, gases volátiles que formaron una atmósfera de agua, gases de carbón y azufre y halógenos, se calculaba que este proceso tomó 500 millones de años, cuando la temperatura era de 600 grados centígrados. Casi todos esos compuestos estaban en la atmósfera, pero al descender por debajo de 100 grados centígrados, el agua y los gases ácidos se condensaron, reaccionando con la corteza terrestre y formando los primeros océanos. El único compuesto que faltaba en aquel entonces era el oxígeno, pues este gas no provino del enfriamiento de la corteza. Las primeras cantidades de oxígeno se formaron por la fotodisociación del agua, es decir, por el rompimiento de moléculas de agua por la acción de los rayos ultravioleta del sol. Más tarde, cuando hubo organismos capaces de efectuar la fotosíntesis, se enriqueció la atmósfera en este compuesto. Los mecanismos por los que esto sucedió son todavía un gran misterio, aunque han sugerido dos caminos. El primero es el del enfriamiento rápido, por el cual el agua y el ácido clorhídrico se condensaron formando océanos calientes y ácidos que reaccionaron vivamente con la corteza. La segunda es la del enfriamiento lento, en el que el agua de la atmósfera fue atrapada por las rocas. En este segundo caso, la atmósfera habría sido rica en dióxido de carbono y no habría habido océanos, siendo nuestro planeta como ahora es Venus. Los océanos en este caso se habrían formado más tarde. En todo caso, la presencia de bacterias y posiblemente algas en rocas de hace 3.000 millones de años indica que para ese tiempo la temperatura era ya inferior a 100 grados centígrados y ya se habían formado los océanos. ¿Qué nos deparará el futuro? En mi opinión y esperanza, pronto lo sabremos, porque esta década traerá consigo el descubrimiento de miles de nuevos sistemas solares. Quizá alguno albergue un planeta con vida. Sin duda será el descubrimiento de la década y probablemente el descubrimiento del siglo. Gracias por su sintonización. Como podemos ver, todavía queda mucho que estudiar y escribir sobre este tema, tan interesante e importante para nosotros, sobre todo si pensamos que el agua es el origen de la vida, y que conocer su procedencia puede darnos muchas pistas sobre cómo este planeta se ha convertido en lo que hoy conocemos, con toda su variedad de seres vivos, tanto vegetales como animales.